Gracias, presidente. Señor diputado general, señoras y señores diputados forales, señoras y señores procuradores, buenos días a todos. Comenzamos el último debate presupuestario de la legislatura. Partimos para ello de un proyecto de presupuesto con las mayores cifras de gasto e inversión pública de la historia de la Diputación Foral, que culminan, además, una legislatura de política presupuestaria expansiva, de clara apuesta por el fortalecimiento de los recursos públicos para responder, primero, a una pandemia y a las consecuencias de la invasión en Ucrania y la guerra energética y económica desatada después en Europa. Un proyecto de presupuestos para el año 23 de 650 millones de euros, 75 millones superior al año pasado, elaborado en un año, en unos meses de extraordinaria incertidumbre, de extraordinaria dificultad, tanto en lo económico como en lo fiscal, como en lo financiero, incertidumbre que solo en los últimos meses del año hemos podido despejar gracias a la capacidad de las instituciones públicas para implementar soluciones, fundamentalmente para contener la espiral inflacionista. Para apoyar al tejido económico y social desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, con sucesivos paquetes de medida de choque complementadas desde todos los niveles institucionales, y para mantener en la agenda presupuestaria las inversiones de transformación que nos marcamos como estratégicas durante la legislatura. Hoy hablamos del presupuesto y de las enmiendas que rechazan el presupuesto que presentan EH Bildu y Elkarrekin Araba. Lo hacemos tras un año en el que hemos llegado a sufrir una inflación de más del 10%, que hoy se sitúa en el 6,3%. Un índice que sigue siendo todavía alto, que sigue siendo y percutiendo todavía en la economía y en especial en los sectores más vulnerables, pero que es hoy la tasa de inflación más baja, más contenida de todos los países de la zona euro. Lo hacemos con un precio de la luz en los mercados que se sitúa hoy en nuestro país en 93,8 euros el megavatio hora, un precio un 60% inferior al que resultaría si no tuviéramos hoy y desde el mes de junio la excepción ibérica, con países de nuestro entorno cuadruplicando los precios que pagamos en nuestro país. Lo hacemos con una economía que, a pesar de las dificultades e incertidumbres que se mantienen en el horizonte, mantiene hoy una perspectiva de crecimiento del Producto Interior Bruto del 4,5% para 2022 y crecimiento positivo del 1% para 2023, con datos ligeramente superiores para Euskadi y para Álava por nuestra capacidad industrial y exportadora, lejos, en todo caso, de la amenaza de recesión que sí esperan otros países referentes en Europa. Lo hacemos también en un año en el que la creación de empleo se sostiene, con una tasa de desempleo en Álava inferior al 8% y 1.900 parados menos que hace un año. Un año en el que, a pesar de todas las dificultades, la calidad y la estabilidad del empleo se consolida, producto de la resistencia del tejido productivo, de las medidas de apoyo público y también de reformas estructurales de extraordinario valor y eficacia para el progreso de la ciudadanía alavesa, como lo fue la aprobación en febrero de la reforma laboral. Yo creo que esta contextualización es oportuna, a la vista de lo que hemos leído de las enmiendas y a la vista y a lo que hemos escuchado hoy en la tribuna, es oportuna y es muy necesaria, porque es esta la coyuntura económica y política que acabo de describir, en la que el Gobierno foral presenta estos presupuestos, que devuelven a la ciudadanía su esfuerzo fiscal, su extraordinario esfuerzo fiscal en estos meses tan duros en forma de políticas públicas, en forma de inversiones para desarrollar los proyectos estratégicos de transformación de nuestro territorio, en forma de políticas que fortalecen la calidad de los servicios públicos, en forma de políticas de protección pública frente a la crisis de precios y a la crisis energética que seguirá necesitando especialmente buena parte de la clase trabajadora y la clase media de nuestro territorio. Porque Álava está resistiendo bien y porque precisamente hemos resistido con firmeza la ofensiva recurrente de quienes pleno tras pleno, mes tras mes, nos exigían entrar en una subasta fiscal, hoy sí tenemos capacidad financiera
para dar soluciones públicas a los retos colectivos. Hoy tenemos recursos para mirar un año más al interés social de la mayoría social alavesa. Unos presupuestos sostenidos en unas coordenadas ideológicas que presentan soluciones que tanto Bildu como Podemos comparten, que se sostienen sobre un sistema fiscal que protege su carácter progresivo, donde la justicia fiscal se declara en los tipos nominales y se certifica en los tipos efectivos, que nos permite hoy recaudar más de aquellos que mejor soportan las consecuencias de esta crisis para traducir ese esfuerzo colectivo en forma de mejores servicios públicos, de proyectos de transformación y también en forma de garantías de protección. Un presupuesto al que EH Bildu y Podemos presentan su rechazo, pero no presentan absolutamente ninguna alternativa real. No presentan presupuestos alternativos, no explican cuál es la orientación alternativa a las claves de este presupuesto, ni, por supuesto, las cuantifican. Y yo comprendo que es difícil, frente a un gobierno foral compartido, frente a un gobierno foral plural, que en contra de lo que dice EH Bildu en su enmienda, es un gobierno abierto al diálogo desde el día de su concepción, desde los días de su gestación, porque es un gobierno conformado por dos partidos muy diferentes y que, por tanto, practica la colaboración, practica el acuerdo todos los días y a todas horas, y en ocasiones también con nuestros tiras y aflojas. Pero le decía que entiendo que sea difícil presentar una alternativa ante este gobierno, señor Fernández de Pinedo y señor Rodríguez. Por eso se entregan a lo fácil, que es despreciarlo. Y yo creo que son ustedes los que pierden una gran oportunidad de nuevo hoy. Pierden una oportunidad de comprometerse, de implicarse, de arriesgar un poquito sus posiciones, de sumarse a un presupuesto que destina 298 millones de euros a reforzar nuestro sistema público de servicios sociales, 38 millones más que el año 2022. Que avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, que eleva las prestaciones económicas vinculadas al servicio un 10%, que equipara las PEAP al salario mínimo interprofesional, que refuerza los compromisos presupuestarios para culminar los nuevos centros residenciales que comprometimos al inicio de la legislatura, que crea una nueva prestación económica dirigida a las personas con discapacidad de hasta 1.600 euros mensuales. Pierden la oportunidad de sumarse a un presupuesto que destina 268 millones de euros al FOFEL para sostener financiación y autonomía municipal en una situación efectivamente muy comprometida de precios a las que también las entidades locales deben hacer frente, que suma un total de hasta 313 millones de euros en el total de la financiación local, un 7% de incremento con respecto al año anterior, que suma 147 millones de euros en inversiones a esos proyectos estratégicos de legislatura, de transformación del territorio, esos proyectos que Bildu en su enmienda califica como incumplidos, sabiendo, como sabe, señor Fernández de Pinedo, y sabiendo, como sabemos todos, que son proyectos de medio y largo plazo, que han estado condicionados en su desarrollo, como lo ha estado todo absolutamente por 2 años de pandemia y también, en algunos casos, por decisiones empresariales importantes, como lo es el centro de fabricación avanzada en torno a Mercedes y el vehículo eléctrico, proyectos que en todo caso siguen en el centro de la agenda de este Gobierno y que serán una realidad más pronto que tarde. Pierden una oportunidad de sumarse a un presupuesto que suma un 30% de recursos más que el año pasado a la formación por el empleo, porque a pesar de los buenos datos de empleo que hemos mantenido, este es un Gobierno federal comprometido con esas cerca de 19.000 personas que necesitan una oportunidad para acceder con cualificación a un empleo estable y de calidad. Una buena muestra de ese compromiso es el proyecto de colaboración presentado esta misma semana por la diputada Cristina González con el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria para la formación en el sector de la logística, que queremos que sea motor de nuestra economía, que queremos que sea un sector estratégico para la cualificación y la estabilidad en empleo con trabajos cualificados. Pierden una oportunidad de sumarse a un proyecto que dirige 18 millones a consolidar la actividad cultural, el tejido cultural en nuestro territorio, a fortalecer el tejido deportivo en todas sus disciplinas con mejor financiación para el deporte escolar. Pierden la oportunidad de entrar a mejorar un presupuesto de 21 millones de euros en la transición energética y la lucha contra el cambio climático. ¿Se atreven ustedes a hablarnos de falta de valentía y ambición en el reto climático? Pero este es el presupuesto que responde a una orientación política de una apuesta decidida y valiente por la descarbonización de nuestra economía, por la generación de energía limpia en nuestro territorio.
Son ustedes, señor Fernández de Pinedo, los que no se atreven a hacer aquí, en Álava, lo que sí están haciendo en Guipúzcoa, que es coger el toro por los cuernos y hacer la pedagogía necesaria para vencer las resistencias locales, avanzar. Yo creo que estos son los ejemplos que les pongo, señor Rodríguez, señor Fernández de Pinedo, hablan de forma nítida de la vocación social y de la ambición transformadora de este presupuesto. Un presupuesto que, como decía, se complementa además con un tercer eje, que es el de las políticas de choque, de protección frente a la crisis. Y en este apartado yo creo que este presupuesto contiene una decisión que daría por justificada, no sé si el apoyo, pero al menos no, el rechazo frontal de Bildu y Podemos, porque efectivamente, como decía el señor Oyarzabal, el conjunto del presupuesto responde a unas coordenadas ideológicas que tanto Bildu como Podemos comparten y asumen. Pero me refiero a una decisión muy concreta, que es la decisión de prorrogar a partir del 1 de enero las bonificaciones del 50% del transporte público. Una medida muy importante sobre la que hemos debatido en la Cámara en muchas ocasiones y que si hoy es una realidad es porque los socialistas así lo hemos querido. Una medida que se ha demostrado efectiva para los dos objetivos con los que en la coyuntura inflacionista se ideó por el Gobierno de España, que soporta, por cierto, desde el 1 de septiembre hasta este 31 de diciembre que viene, el 30% del coste. Una medida que voluntariamente aplicamos en las instituciones vascas en base a otro acuerdo financiero y en base también a nuestras exclusivas competencias. Una medida que se ha aplicado, se ha defendido y se ha asumido como propia por los principales responsables también en las instituciones vascas. Los socialistas estamos especialmente satisfechos por esta decisión, porque los presupuestos de la Diputación contemplen los recursos necesarios para extender esta medida más allá del 1 de enero, porque tenemos músculo financiero y porque ese músculo financiero, esas cifras récord, deben servir también para tomar en orden a nuestra autonomía y nuestra capacidad estas decisiones y expresan la voluntad política de este Gobierno en su conjunto por extender esas bonificaciones. Decía que son medidas de protección que se complementan también con ayudas directas para que las familias con calderas comunitarias puedan paliar el aumento de sus facturas, que se suman además a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para facilitar el acceso a la tarifa de último recurso. Un presupuesto que efectivamente hace uso también de la herramienta fiscal con una deflactación del 2% que los socialistas aceptamos solo con el complemento de una minoración extraordinaria de 200 euros para las rentas más bajas, que se ha demostrado una medida razonable, que tiene un impacto presupuestario asumible y que precisamente por ese incremento recaudatorio logrado podemos asumir y podemos adaptar y extender en el año 2023 una medida, por cierto, que con mucha beligerancia Podemos rechaza, que con menos beligerancia Bildu también rechaza, pero que ambos grupos asumen en la Comunidad Foral de Navarra en sus acuerdos presupuestarios. Yo creo que van a tener muy difícil, tanto Podemos como Bildu, explicar a la ciudadanía su no a estos presupuestos. Unos presupuestos volcados en proteger a la ciudadanía alavesa de la crisis. Unos presupuestos que responden a una voluntad manifiesta de mirar de frente a los ojos a la mayoría social alavesa. Un proyecto de presupuestos para 2023 que certifica una legislatura política definida desde la apuesta y defensa de lo público para responder a los problemas colectivos, que se elabora desde la firme confianza en las fortalezas de nuestro tejido productivo para avanzar y posicionar a Álava con capacidad de competir en la revolución climática y energética que enfrentamos, que aborda las inversiones estratégicas necesarias para descarbonizar la industria, que incrementa los recursos con los que mejoramos la calidad de nuestros servicios públicos, que se plantean desde la firme convicción de que la política presupuestaria debe servir también para proteger a la ciudadanía de los efectos de la crisis, un presupuesto, en definitiva, con claro sello socialista. Eskerrik asko. Esker Nogués jauna.